Fotovoz, más allá del yugo del maestro mexicano. Una narrativa escrita por Itzel Guadalupe Neri Saldaña. Cuando uno elige ser feliz, cuesta trabajo ver las adversidades y dificultades que pueden presentarse en el camino. Hace un par de semestres, en definitiva, era otra persona. Mi perspectiva de la educación era limitada, y de pronto, unos sujetos inigualables de diferentes tamaños han acompañado mi formación y con ello han abierto cientos de ventanas que hacen profundizar y a la vez cuestionarme sobre lo que decidí estudiar en esta ocasión. Creo que la principal pregunta que una persona que elige este camino debe realizarse es ¿qué tipo de docente quiero ser? Porque de pronto todo está tan romantizado que con lo que cuentan las pantallas uno se queda, desde la maestra terrible que nadie quiere volver a ver, hasta aquella maestra que te hizo creer en ti y no quieres olvidar jamás, guardándolo en las mentes y corazones de las personas de generación en generación. El relato El yugo del maestro mexicano, realizado de mi autoría, engloba una de las problemáticas que a mi parecer pueden ser fundamentales en el desarrollo de la educación. El yugo al que muchos maestros nos vemos sujetos y que limita en una diversidad de quehaceres nuestro ejercicio profesional. Asistir a las prácticas educativas en los diferentes centros escolares han formado hasta este momento una serie de críticas que más que enjuiciar lo que hacemos, me hace reflexionar sobre lo que no hacemos tan bien. Mi nombre es Itzel Neri, soy una estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Estudio en una de las máximas casas de estudio formadores de docentes, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Cuando inicié este proyecto de vida, mi misión de la docencia se limitaba a las experiencias que había vivido a lo largo de más de 20 años de estudio en el ámbito escolar. Fue hasta conocer a la profesora Marta Piña, docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que cuestioné muchas situaciones relacionadas con mi educación. Específicamente con lo propuesto por Pierre Bourdieu. Él decía, no pruebo en absoluto que uno trate de engañarse alimentándose de falsas imaginaciones, debido a lo cual, viendo que es cosa más perfecta conocer la verdad, aun cuando resulte en contra nuestra que ignorarla, confieso que más vale ser menos feliz y tener más conocimiento. ¿Y cómo no iba a causar ruido si apenas comenzó mi formación como docente? Se me presentaron cantidad de situaciones que me hacían pensar si actuaba bien o si estaba mal, si lucía bien o si no tenía la capacidad suficiente para resolver lo complejo de este ámbito de estudio. La elección de ser maestro y servir a la nación es muchas veces cuestionada, pocas veces reconocida y, en definitiva, una decisión compleja en la actualidad. Aún recuerdo la infinidad de veces que escuché a niños y en su mayoría niñas anhelando ser maestras, que dentro de la ilusión y entusiasmo de enseñar al que no sabe, dirigían sus propósitos hacia esta profesión. Una profesión en la que recaen infinidad de deberes y etiquetas como requisitos indispensables de cumplir, pero sobre todo, una profesión que se le ha designado la importante tarea de atesorar uno de los derechos más valiosos para la humanidad, la educación. Este tesoro, muchas veces visto como la llave del éxito, ha sido la herramienta durante siglos para buscar identidad, calidad y superación entre las naciones. La educación es un derecho al que todo ser humano debería tener acceso en todo lo que como derecho universal conlleva. La realidad es que la educación que se brinda se enfrenta a una diversidad infinita de paradojas, en la que cumple una misión importante, por un lado, conservar la identidad de la persona y acompañarla en su formación, y por otro, generalizar la educación para todos sin perder de vista que tanto una como otra tendrán un efecto a nivel social. El valor entonces reside en el sentido social que se le ha dado, ya que sus efectos positivos son bien conocidos a través de la historia. Desde la promulgación de las garantías individuales, formalmente descritas en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, el mexicano cuenta con el respaldo de saberse valorado y considerado como un ser que debe ser protegido. Para lograr este tipo de premisas, la noble labor de la educación se ve implícita escolar o extraescolarmente.
Las prácticas educativas no solo se reservan a aquellas que obligadamente resuelve el Estado, sino a todas aquellas presentes en el contexto sociocultural de las comunidades en México que le permiten al hombre en sus diferentes etapas desarrollarse en comunidad, tal como menciona el escritor y pedagogo suizo Johann Pestalozzi. Yo considero la educación solemnemente como un medio para conseguir un altísimo objetivo, que consiste en preparar al ser humano para el uso libre e integral de todas las facultades. Mediante la educación, el hombre debe hacerse útil a la sociedad, incluso en las condiciones más modestas de vida. Imaginen tan solo que estas son las principales conclusiones y saberes que adquirí durante mis primeros semestres, gracias al análisis y reflexión al que los docentes encargados de acompañar nuestra formación nos encaminaban. La búsqueda de una sociedad que crezca envuelta en valores comunitarios, que permitan ver a cada integrante como un ser digno de reconocer. Le ha sido todo esto asignado a la educación, subrayando que debe manejarse sobre principios filosóficos de suma importancia, como lo son la laicidad, gratuidad, obligatoriedad, universalidad e inclusividad, no solo como características, sino como una forma de vivir la educación. Respetar en todo momento lo antes mencionado es un ejercicio democrático que permite un crecimiento exponencial en la labor docente cotidiana y en consecuencia en la calidad educativa, ahora excelencia, que busca el Estado se garantice. Qué gran conflicto resultó para mí que entré con ganas de ser capacitada para ser maestra y en realidad me topé con la dicha de no distraerme, pero sí formarme en esta hermosa labor de ir más allá de todas las injusticias que dentro de la educación existen. Y ni qué decir en toda la sociedad, porque son verdad, son la realidad que muchas veces no vemos, pero que ciertamente causan un efecto en el ejercicio docente. Cuando visité por primera vez la escuela primaria al maestro mexicano, debo admitir que el habitus y ethos era mi regla de comportamiento, siempre pensando en que todo debía ser perfecto. También debo aceptar que cuando me dijeron que debía observar, trataba de ver todo al mismo tiempo y registrar cuanto podía los primeros días, perdiéndome en algún momento de alguna parte de la realidad. Cuando logré hacer clic justamente con el verdadero objetivo, me di cuenta de la infinidad de personalidades y por ello de estilos de docencia que se pueden desarrollar. A partir de ese día creo que nada volvió a ser igual, porque a pesar de haberlo reflexionado en otros momentos, fue enfrentando la realidad que me di cuenta de la gran carga que llevan los maestros, desde la administrativa hasta la académica. Entonces te preguntas, ¿qué tan libre eres para ser sin dejar de ser? Es decir, ¿qué tanto se le permite desarrollar un estilo de enseñanza cuando cientos de normas y burocracia hacen más lento el proceso? ¿Que te preocupas más por cumplir que por acompañar a las personas que están en tu camino? Debo admitir que fue una de las preguntas que me llevé de mi primera práctica y que lastimosamente no se resolvía con algún ejemplo que me demostrara que podía ser diferente, que de verdad se podía llegar a aquello que los pedagogos han defendido durante mucho tiempo. Cuando llegó el verdadero momento de planear para que yo interviniera, creo que lo primero que quería era marcar la diferencia, y me costó defender mi trabajo ante docentes de mi casa formadora que, renuentes a los cambios del plan de estudio, me rechazaban mis ideas y organización. Un tanto frustrada y cada vez más convencida del yugo que envuelve al maestro, decidí no hacer del todo lo que me dijeron, y es que mis experiencias previas, como refieren, me hicieron dudar de algo que es necesario, hacer que los niños piensen con todo y los riesgos que esto conlleva, dejar que interactúen con su realidad, que sitúen sus aprendizajes, que experimenten, que convivan, y todo por querer cumplir con estándares establecidos para nuestra evaluación. Qué ironía me resultó saber que toda una generación se alista para implementar una nueva escuela mexicana, fundamentada en la comunidad, con un nuevo enfoque, con una nueva metodología, que al final de cuentas, dentro de sus aulas formadoras, siguen resaltando pensamientos caducos que sistematizan toda la generación de maestros, cargados de trabajo y calificaciones aparentemente por cumplir. En verdad, fue incongruente lo que anteriormente describo, puesto que no tenía nada que ver con lo que Bauman señaló con lo siguiente.
Por muchos años, los docentes en el país han manifestado la necesidad de recuperar un pensamiento humanista para la educación. En un momento en que la sociedad se nos va de las manos, se nos convierte en algo líquido. ¿Qué debía hacer? Realmente los niños siguen su camino y no lo detienen para ver si como docente lo estamos haciendo bien. Escuchaba al inicio del ciclo escolar comentarios de padres de familia comprometidos con los cambios, pero a otros más renuentes a lo que estaba sucediendo. Defendí la pedagogía crítica propuesta por Freire y que sirvió de base para la creación de esta reforma educativa. Evidentemente, sin apoyar ningún tipo de interés más que el de dar lo mejor a los niños de nuestra nación. Entonces decidí seguir en este camino y justamente buscar la transformación en las aulas, la transformación en las escuelas. Siempre he agradecido a Dios por las cosas buenas que me pasan y también por las no tan buenas, porque justo en este tercer semestre en el que íbamos a intervenir directamente con los grupos, conocí al maestro que marcó una pauta trascendental en mi vida profesional, el profesor Óscar Jiménez, que para ser sinceros me ilustró con su cantidad de saberes en una conferencia relacionada con la Minerva normalista. Saber que nos tocaba de profesor fue épico, porque justo en cada una de sus sesiones descubrí que es posible ser diferente como maestro, que más que un maestro, un acompañante que brinda herramientas y nos ayuda a encontrar nuestros caminos. Bendita clase de los clavos, que puso mis estándares de una clase muy alto. Mejor aún, es saber que cada sesión fue diferente y muy significativa. Después de todo, Oswald lo menciona. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente. El factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello. Y lo refiero a él porque justo siempre de los saberes previos partía el profesor Óscar, y es gratificante saber que sin memorizar apropiamos mucho de los saberes que nos compartió, que lográbamos describir toda su sesión y reflexionar de ella como una estrategia para implementar nosotros. Es entonces que crees verdaderamente en la transformación de la educación, no como un eslogan dirigido por ideales políticos, sino como una convicción que hoy esta docente en formación cree. Vaya que fue diferente asistir a la primaria Basilio Vadillo e implementar un proyecto que aparentemente tendría que haber estado bajo alguna metodología adecuada por el campo formativo y que a pesar de las adversidades presentes durante la planeación didáctica, llegar al aula y ver que te esperan con ansias 23 pequeños, cada uno con tan particular personalidad y que además quieren trabajar contigo, se vuelve el más motivante de los hechos para no desistir de lo que crees, para usar las herramientas que se te han dado, para que los guíes hacia una libertad intelectual. Realizamos un proyecto, y digo realizamos porque ellos dirigieron su aprendizaje conforme sus intereses y las problemáticas sociales que se visibilizaron. Hoyos y Martínez manifiestan que educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y construcción personal. Una participación que en el lenguaje educativo consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve a cabo de una forma óptima. Este proyecto es nombrado ¿Qué está pasando con mi cuerpo? En él conocieron de su sexualidad y visibilizaron problemáticas reales relacionadas con el desconocimiento de este tema. Un tema tan tabú fue llevado tan natural gracias a diversificar el aula, la participación activa, el buzón de dudas, las cartas sobre sus inquietudes, el diario escolar, la lectura en voz alta, las entrevistas, la indagación, la interrogación y otros puntos sobresalientes que se practicaron durante todo el desarrollo y que no hubiesen sido posibles sin el eje principal que fueron los niños en su comunidad. Bien mencionan en recuperar la pedagogía, frente al reto de recuperar al ser humano, tiene como finalidad crear otras condiciones para su desarrollo. No estamos en un pensamiento educacionalista,
que postule que la educación es un proceso omnipotente que por sí mismo modificará todas las esferas de la sociedad. Pero sí buscamos impulsar una utopía posible a través del acto educativo que permita formar al ciudadano participativo, crítico, formando y democrático, que pueda actuar de una manera diferente en su responsabilidad social. Qué orgullo sentí, no por mí, sino por ellos, al ver que en la muestra pedagógica socializaban sus productos y resultados con la demás comunidad estudiantil. Tan seguros de ellos, tan cuidadosos, tan responsables, tan críticos y sobre todo tan proactivos por el bien de la sociedad, ante un tema que a pesar de ser abordado durante años, sigue causando efectos en la sociedad. Aunque no fue fácil implementar y reescribir muchos de los hábitos que tienen aprendidos, sé que una semilla se quedó sembrada en las mentes y corazones de estos pequeños, así como en la de la docente titular, que me refirió querer cambiar su método para adoptar uno que lleve al niño a verdaderamente aprender y desarrollarse. Es entonces donde desemboca lo que mencioné en un inicio sobre el yugo. El yugo es un instrumento que te lleva a trabajar y dar frutos, cuando tiene una misma dirección quien lo guía. Pero se vuelve un caos cuando cada ser va por su propio rumbo, preocupándose por sí mismo y olvidándose de a quien llevan junto a él. El yugo no es para pensar igual y hacer todo idénticamente, el uno con el otro, sino para que nuestra individualidad como docentes trabajemos por nuestro objetivo principal. Trabajemos por el bienestar de la infancia. Para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Pestalozzi. Yo considero que la maestra es muy buena en lo que hace. Creo y considero que la maestra hizo una buena función, les dio el tema y el proyecto con el respeto que se merecía. Yo lo que observé es que les dio la clase de una manera que ustedes pudieran aprender, no como hay otras maestras que nada más lo ponen en el pizarrón y si entendieron, pues bien, y si no entendieron, pues ni modo, ¿no? Creo que ella tuvo el tiempo. Lo que yo observé de la maestra es que hay una dedicación que ella le tuvo a esto. No nada más vino al salón y dijo a ver qué se me ocurre hacer. Ella lo planeó, no es fácil. Y en las tardes, pues obviamente cuando uno planea, pues le dedica muchas horas de su tiempo. Yo creo que lo hizo muy bien. Yo noté que ustedes aprendieron mucho. Algunos ya sabían algunos conceptos, sin embargo los fortalecieron. Y bueno, pues ahora sí es momento de despedirnos de la maestra. Esperemos que regrese en abril o en mayo. Hay la opción de que regresen, todo depende de otras cuestiones. Yo espero que sí pueda regresar la maestra porque creo que pues la llegamos a querer todos, ¿no? Entonces, maestra, pues muchas gracias. De verdad que yo creo que para esta carrera, yo creo que para muchas, sin embargo, para esta creo que lo principal y lo primordial es la vocación, cosa que muchos maestros pues no logran tener y muchos de los que dan información tampoco. Yo le digo de corazón que lo hace muy bien, la vocación la tiene, pero sí al límite, que continúe esforzándose, que continúe pues dedicándole, aunque a veces la docencia hay un momento en donde a veces uno, pues lo vio conmigo, ¿no? Donde yo estaba pues, ya triste, ya estaba como desanimada, y así es la docencia, son estados de ánimo, donde a veces uno está muy bien y de repente uno baja, pero pues los niños al final de cuentas siempre nos levantan, ellos siempre nos levantan con sus actos, con sus acciones, con sus detalles, con su aprendizaje. Pues así es esto de la docencia. Yo sé que lo va a hacer muy bien, le deseo de corazón que continúe, que termine y le esperamos de regreso.